1, 2, 3. Muy buenos días, querida congregación. También un saludo muy especial para todas las personas que siguen estas enseñanzas bíblicas en nuestro canal de YouTube. Continuamos con nuestra serie de Primera de Timoteo. Estamos desarrollando el capítulo 2 de Primera de Timoteo y ya llevamos unas buenas semanas desarrollando el contexto del versículo 1 al versículo 8. Entonces, Primera de Timoteo 2, versículo 1 hasta el versículo 8. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos por la palabra. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, te pido por favor, guíes esta predicación, pero al mismo tiempo también te pido por los corazones que están escuchando este sermón, que están escuchando, amado Dios, esta exposición bíblica. Te pido, amado Dios, que seas tú quien, amado Dios, transforma nuestras mentes, nuestros corazones. Dios mío, yo te lo pido de todo corazón. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Tu palabra es verdad, mi Señor. Quita cualquier barrera, quita por favor, Espíritu Santo, cualquier idea preconcebida, cualquier autojustificación que haya en nuestros corazones para recibir tu santa palabra. Sostén esta predicación. Guíame, amado Señor, a través de las Escrituras, de manera correcta, con la intención correcta, mi Señor, de exponer bíblicamente y exponer lo que está allí en la palabra sin quitar ni añadir absolutamente nada, amado Padre. Te lo pido de todo corazón. Amén. Bueno, este hermoso texto que estamos estudiando nos exhorta y enseña acerca de un tema primordial en la iglesia, y es la oración evangelística. Es una gran responsabilidad para la iglesia, es un llamado serio que Dios nos ha encomendado a los creyentes. Quiero que permanezcamos en el contexto de estos versículos y del libro en general. Pablo está instruyendo a Timoteo con el propósito de corregir las cosas en la iglesia de Éfeso. Pues esta iglesia, que había sido una iglesia pastoreada por el mismo Pablo durante un buen tiempo, una iglesia que había crecido en doctrina y que se había fundamentado en bases sólidas, había comenzado a desviarse, había caído en doctrinas falsas y una vida pecaminosa. Los falsos maestros habían corrompido la doctrina bíblica con sus herejías y la iglesia necesitaba corregirse. Y la labor que Pablo le había encomendado a Timoteo era esa, corregir lo que estaba mal y llevar la iglesia conforme a la voluntad de Dios. Entonces Pablo, muy cuidadosamente, está bosquejando en esta carta las cosas que se deben atender y todo aquello que se debe corregir, y conforme llegamos al capítulo 2, en los primeros 8 versículos, Pablo comienza con su instrucción acerca de la oración por los perdidos. En las últimas semanas hemos podido ir desarrollando este tema central que Pablo expone aquí, y hemos podido ver también la importancia de esto y lo esencial que es para la iglesia hacerlo. Conforme regresamos al texto, podemos ver con claridad que el corazón de los 8 versículos está en el final del versículo 1. La oración por los perdidos
es por todos los hombres. Y la naturaleza de dicha oración va mucho más allá de ofrecer cualquier tipo de oración o petición impersonal o alguna oración distante. Podríamos ver a la luz de las Escrituras lo que implica una oración genuina, evangelística. Su naturaleza debe ser conforme a los deseos y al corazón de Dios. Es una oración que implica compasión y un entendimiento de la necesidad que tienen los perdidos de ser salvados. ¿De ser salvados de qué? De la ira venidera. Involucra un entendimiento genuino de la gloria de Dios. Y entonces la oración evangelística debe reflejar el deseo y el anhelo que tenemos de que Dios sea glorificado y se lleve toda la honra y toda la gloria con la salvación de las almas perdidas. Pudimos ver también el alcance de dicha oración. Y es que no es una oración que se limita a un grupo particular de personas, es una oración que se debe hacer por todos los hombres, no hay excepciones. Debemos orar por todos los hombres, pues Dios ha ordenado a todos los hombres a que se arrepientan, y entonces el alcance de la oración evangelística es consecuente con el mandato de Dios de que todos se arrepientan, y es consecuente con la universalidad del mensaje del evangelio, el cual se debe proclamar a toda criatura. Ahora, Pablo resaltaba a un grupo particular de personas dentro del gran conjunto de todos los hombres, y este grupo son los reyes y personas que están en eminencia. Esto no es porque ellos sean mejores o sean más especiales, es porque de alguna manera este tipo de personas son ajenas a la iglesia. Algunos son mezquinos, perseguidores y blasfemos de Dios, y la iglesia pierde cierto interés particular de orar por ellos. Y el tema central aquí es orar por su salvación, no simplemente para que sean justos gobernantes o de alguna manera sean sabios para gobernar. Eso limitaría el propósito más grande de la oración evangelística. Aquí Pablo está exhortando a orar por la salvación, incluso de este grupo de hombres, trayendo esto como consecuencia secundaria cierta tranquilidad y condiciones nacionales favorables para que la obra evangelística de la iglesia siga creciendo y propagándose. Esto nos lleva al cuarto punto, del cual les quiero hablar el día de hoy. Recordemos que Pablo destaca 5 elementos de la oración evangelística. Y conforme nosotros hemos avanzado hoy, hablaremos de los 2 últimos. El cuarto punto es la razón o el motivo por el cual se debe hacer la oración evangelística, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy junto con el último punto. La razón por la cual se debe hacer la oración evangelística. Si nosotros vamos a nuestro texto a partir del versículo 13 hasta el versículo 7, Pablo nos dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Los 2 primeros versículos del capítulo 2 nos han mostrado que debemos hacer la oración evangelística por todos los hombres sin excepción alguna, que el carácter de la oración evangelística va conforme al corazón de Dios y a sus mandamientos, que la oración evangelística trae un beneficio secundario para la iglesia, pero al llegar al versículo 3 y hasta el versículo 7 encontramos la razón de por qué debemos hacer esto. En estos versículos encontramos una lista de elementos del por qué debemos hacer oración por los perdidos. Ahora, esto es muy importante para que lo entendamos. Esto es una porción teológica. Tiene una gran riqueza escritural, es profunda, por lo tanto debemos estar muy atentos a cada elemento y explicación, pero al mismo tiempo es una verdad bíblica clara y es obligatoria para nuestra conciencia.
Hay varias razones para la oración evangelística. La primera razón es que la oración evangelística es moralmente correcta. Dice nuestro texto en el versículo 3, porque esto, hablando del mandamiento de orar por los perdidos, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué debemos orar por los perdidos? Porque es algo bueno, es bueno y agradable a Dios. El Señor se agrada con esto. Kalón es la palabra griega que traduce bueno. Es una palabra que se refiere a lo que es en esencia moralmente bueno. Dios define la oración por los perdidos como algo noble y espiritualmente correcto. Y nuestra conciencia está de acuerdo con eso. Los perdidos sufren la agonía del pecado, la vergüenza y la falta de motivación en esta vida y el infierno eterno de implacable agonía venidera está a la puerta de sus vidas. Sabiendo eso, esa es la tarea más excelente, orar por la salvación. Todos podemos estar de acuerdo en que la salvación de las personas es algo benéfico para ellos. Sería de gran beneficio para cada hombre y para cada mujer conocer al Señor Jesucristo. Y ese es el punto aquí. La oración evangelística es algo bueno, es benéfico. Agradable se traduce de la palabra griega apodectos, que viene del griego apodechomai, que significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción o dar la bienvenida de todo corazón. El Señor acepta las oraciones por los perdidos porque eso es consecuente con su deseo de que se salven. Ahora, algunos podrían argumentar que realmente la palabra no nos puede exhortar a orar por todo el mundo perdido, porque el Señor Jesucristo fue muy enfático cuando oró en Juan 17, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Lo que tenemos que entender aquí, y esto es teológicamente importante, es que Cristo aquí está orando como el sumo sacerdote de los escogidos de Dios. Mis amados, entender y crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos llevará a una comprensión más amplia de las Escrituras. Cristo tiene varios oficios. En el Antiguo Testamento hubo profetas como Isaías, sacerdotes como Aarón y reyes como David, pero solo Jesucristo posee estos tres oficios. Entonces, en esa oración de sumo sacerdote, nuestro Señor en Juan 17 está haciendo una oración de sumo sacerdote de los escogidos de Dios. Como Él es la deidad soberana y omnisciente, su oración fue específica, de una manera en que no puede ser nuestra oración. Esa fue una oración exclusivamente por la salvación de los que Él amó y escogió antes de la fundación del mundo para ser participantes de toda bendición espiritual. Efesios 1, 3, 4. El mundo estaba específicamente excluido del propósito salvador de esta oración. Sin embargo, nuestras oraciones no son ni pueden ser las oraciones de un sumo sacerdote. Nosotros oramos como embajadores de Cristo y nuestra tarea es rogar para que los hombres y las mujeres se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, 2 Corintios 5:20. Y es por eso que se nos manda que hagamos nuestras rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El apóstol aquí no está dando un simple mandato, es una exhortación que proviene de una pasión por la obra evangelística y nosotros debemos tener ese ardiente deseo en nuestro corazón por la salvación de los perdidos. No debemos tratar de limitar la obra evangelística únicamente a los escogidos, y hay dos razones para esto. Primeramente, el decreto de elección de Dios es secreto. Nosotros no podemos saber qué personas serán salvas, por lo tanto, si la intención evangelística en la iglesia es únicamente por los que se han de salvar, pues no hay manera de saberlo.
Eso únicamente le corresponde a Dios. En segundo lugar, el alcance del Evangelio es universal. En otras palabras, el alcance de los propósitos evangelísticos de Dios es más amplio que la elección. Muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Aún la oración de Jesús como sumo sacerdote abarca al mundo en este importante aspecto de la universalidad del mensaje, de que todos oigan el mensaje. Nuestro Señor oró por la unidad entre los elegidos para que la verdad del Evangelio fuera evidente al mundo. Dice más adelante ahí en el capítulo 17 de Juan, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17, 21, 23. Aquí vemos que aunque los elegidos serán los que se salvarán, el mensaje del Evangelio no solo se limita a los escogidos, sino a todos, pues es necesario que todos conozcan que Cristo fue enviado por el Padre. Lo que nosotros debemos entender es que el llamado de Dios a todos los pecadores es una invitación sincera y de buena fe a la salvación. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Algo muy importante que nosotros debemos entender, y es que la esencia del corazón de este texto está en el deseo de un Dios salvador por la salvación de la humanidad. Porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, dice el texto. La oración evangelística es consecuente con la naturaleza de Dios como Salvador. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Isaías 43:11. Dios no solo es el creador, Dios no solamente es el sustentador, el rey y el juez, sino que también es Salvador. Y su carácter salvador se refleja o se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. El deseo de Dios por la salvación de los hombres no está hablando del decreto soberano de Dios, ni contradiciendo dicho decreto soberano de la elección sobre la salvación de los escogidos. Es decir, hay dos verdades bíblicas muy importantes que como creyentes debemos tratar de comprender. Y es que una verdad innegable de las Escrituras es la predestinación de algunos para la salvación. Esa elección soberana que el Señor realiza y predestina a aquellos que se han de salvar. Y esto es evidente por toda la Escritura. Solamente voy a nombrar algunos pasajes en donde podemos ver este tema central. Romanos 9, Efesios 1:4, Segunda de Tesalonicenses 2:13, Éxodo 33:19, Juan 15:16, Juan 17:6, Efesios 2:10, Nehemías 9 del 7 al 8, Deuteronomio 7 del 7 al 8, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, Romanos 8 29 al 30, Jeremías 1:5 y hay muchísimos más. Entonces es una verdad innegable la predestinación, es innegable la doctrina de la elección soberana de Dios, pero hay otra verdad igualmente importante y es que Dios desea la salvación del hombre, pero esto no va tampoco, esto no impide, esto no va en contra de ese decreto soberano de Dios, esto no impide tampoco que Dios tenga o no que elegir a las personas. Y la elección no impide que Dios desee la salvación para los hombres, aun cuando muchos son los que se van a condenar. Y esto nos lleva a que la oración evangelística concuerda con el deseo de Dios. Ese es el siguiente punto, la siguiente razón de la oración evangelística. Concuerda con el deseo de Dios. Es muy claro escrituralmente el deseo de Dios por la salvación de los perdidos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dios recibe la oración evangelística de manera agradable porque esto refleja su deseo. Su voluntad es que los hombres sean salvos, que todos los hombres sean salvos, y eso se remarca cuando Pablo añade la frase sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Venir al conocimiento de la verdad es ser salvos. Epignosis, conocimiento, se emplea otras veces en las epístolas pastorales. Y en los demás casos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:25, 3:7, en Tito 1:1, en estos pasajes se refiere al verdadero conocimiento que produce la salvación. Entonces, lejos de desear su condenación, Dios desea que los perdidos vengan a un conocimiento salvador de la verdad. Algunos enseñan que las escrituras están aquí hablando de universalismo, pero no de universalismo en el sentido de que el mensaje del evangelio es universal, la proclamación debe ser universal, sino que el universalismo dice que todos, absolutamente todos, sin importar, se van a salvar. Ellos piensan de la siguiente manera: si Dios quiere la salvación de todos los hombres, entonces todos serán salvos, o Dios no obtendrá lo que quiere. Y este pensamiento no puede estar más lejos de la Biblia, pues contradice todas las doctrinas de la salvación. Por eso es importante entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí a través de Pablo. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, como lo decíamos anteriormente. Pero señalamos, y aquí es donde debemos prestar atención, señalamos que esa voluntad expresada aquí es el deseo del corazón de Dios. Aquí seguimos profundizando en temas teológicos. ¿Recuerdan que al inicio les comentaba que este texto es una porción teológica? Y hay profundidad aquí. Por eso vamos a ir con calma entendiendo cada palabra expresada por el Espíritu Santo a través de Pablo. Cuando vemos que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, no estamos hablando de la voluntad decretiva de Dios, la cual se basa en su soberanía y además es inamovible y nadie la puede resistir. Esa voluntad es irresistible, es decir, lo que Dios dice pasa, se hace en esa voluntad decretiva, es irresistible. Pero la voluntad que está exponiendo este texto es lo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios o el deseo de Dios, el cual puede ser resistido por las criaturas. Déjeme explicarle con algunos cuadros. Dios no quiere que los hombres pequen, pero cometen pecado. Dios quiere que los hombres sean justos, pero no lo son. Dios desea que la gente no haga maldad, pero la hacen. Dios desea que todos los hombres le den gloria y le den honra y le den respeto. Dios desea que todos los hombres sean obedientes. Él llama a la justicia, Él llama a la santidad, Él llama a que no pequen, Él llama a toda persona sobre la faz de la tierra a que le dé honra y le dé gloria. Pero esto no siempre pasa. Concluimos que la gente peca a pesar de que Dios no quiere que pequen. La gente es impía aunque Dios no quiere que sean así. La gente no le da gloria a Dios, aunque Dios quiere que le den la gloria. Eso es el deseo del corazón de Dios, pero puede ser resistido. Por eso en teología también se le conoce en muchas ocasiones como la voluntad permisiva de Dios. Es decir, Dios quiere algo, desea algo en su corazón, pero aún en su soberanía permite que suceda o que no suceda. Entonces, siguiendo esta misma línea teológica, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo del corazón de Dios, pero no todos han de ser salvos. Debemos distinguir entre la voluntad de decreto de Dios, es decir, su propósito eterno y su voluntad, y la diferencia con la voluntad expresada como deseo. Cuando se emplea la palabra quiere, aquí en este versículo la palabra griega es telo, que puede referirse a la voluntad de Dios, de deseo, de ese deseo de su corazón. Mientras que cuando se habla de querer,
pero en términos decretivos de su soberanía, de un mandato, de una orden, la palabra que se utiliza es boulomai. Entonces tenemos telo por un lado y tenemos boulomai por el otro. Esa es la distinción que precisamente en teología debe hacerse para saber el texto a qué tipo de voluntad se está refiriendo. Dios desea muchas cosas que no decreta. Nunca fue el deseo de Dios que existiera el pecado. Sin embargo, la innegable existencia del pecado prueba que incluso el pecado cumple el propósito eterno de Dios, aunque de ninguna manera es el autor del pecado. Santiago 1:13. Jesús se lamentó por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. Aquí está hablando de la voluntad del deseo de Dios, el telo que Dios tiene por su pueblo. Pero no quisiste, dice la palabra. Esa voluntad puede ser resistida, no porque Dios no sea poderoso, sino porque aún en su soberanía permite que sigan ese precepto o que no lo sigan. Entonces debemos, a la luz de las Escrituras, poder armonizar estas dos verdades. No podemos interpretar una teología bíblica en que Dios se complace en la condenación. Debemos entender muy bien la justicia divina. La condenación de los impíos satisface las demandas de la justicia perfecta de Dios, pero Él no se complace en condenar a los perdidos. No obstante, aunque esto no lo complace, Dios recibirá gloria incluso en la condenación de los incrédulos. Romanos 9, 22, 23. Es un misterio en la mente divina cómo su gracia que escoge y su propósito predestinado pueden permanecer al lado de su amor por el mundo y el deseo de que el evangelio se predique a todas personas, manteniendo a esas personas aún responsables de su propio rechazo y condenación. Aunque no entendemos realmente cómo es que esto opera en la mente de Dios, lo que debemos saber, mi querida iglesia, es que hay muchas cosas que provienen de la naturaleza de Dios que nosotros no vamos a comprender. Las aceptamos porque están en su palabra y las creemos, pues Dios es el autor de las Escrituras y en Él no hay mentira. Pero muchas verdades teológicas y doctrinales están de alguna manera semiocultas a nosotros y otras completamente ocultas a nuestro entendimiento. Oh, qué profundidad de las Escrituras tenemos aquí. Dice la palabra en el versículo Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Acaso entendemos por qué Dios elige por su gracia divina a los que han de ser salvos? No, las Escrituras claramente nos hablan de que Él hizo esa elección soberana desde antes de la creación de todo. Pero no sabemos qué motivó la mente del Dios soberano a realizar dicho decreto de la elección. Entonces, por un lado, Dios desea en su corazón la salvación de los hombres y lo expresa en las Escrituras con su mandamiento de arrepentimiento a todos y por medio de la universalidad del mensaje del Evangelio. Y por otra parte, Él en su decreto divino ha elegido a algunos para que sean salvos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Es claro, en algún sentido, que nosotros no podemos entender cómo el deseo de Dios por la salvación del mundo es diferente de su eterno propósito salvador, pero lo podemos tratar de comprender hasta cierto punto desde una perspectiva humana. Después de todo, a menudo nosotros tenemos propósitos que son diferentes a nuestros deseos. Por ejemplo, podríamos desear pasar un día de ocio y de descanso,
pero un propósito superior nos obliga a ir al trabajo. De igual manera, el propósito salvador de Dios va más allá de sus deseos. Es claro que desde la perspectiva humana hay una gran diferencia con el Señor, por supuesto. El cuadro que les expuse es para que entendamos de una manera muy arcaica que las elecciones de Dios están determinadas solamente por su propósito soberano y eterno y de alguna manera trasciende o va más allá de sus deseos o del deseo de su corazón. La tercera razón de la oración evangelística es que refleja la unicidad de Dios. Seguimos en nuestro texto, versículo 4, y en la primera parte del versículo 5. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Dios es solo uno y fuera de él no hay más dioses, y esta es una enseñanza y es de las enseñanzas más fundamentales de la Biblia. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ninguno otro hay fuera de Él, Deuteronomio 4:35, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí, Isaías 46:9. Esto niega y destruye radicalmente el concepto de la religiosidad pluralista del mundo en el cual nosotros vivimos. La sociedad rechaza cualquier verdad teológica exclusivista. La idea popular del mundo es que no importa cuál sea el Dios de cada persona, siempre y cuando las personas sean sinceras. Hay un Dios para los musulmanes, hay un Dios para los budistas, para los judíos, hay un Dios para los cristianos, y en India hay más de 300 millones de dioses para todo el mundo. Todo templo tiene su deidad reinante, y hay millones y millones de deidades e ídolos y dioses por todo el mundo, diseñados por los hombres. Pero las escrituras claramente nos enseñan lo opuesto, y lo que nos enseñan es que hay un solo Dios, y si lo que las diferentes religiones plantean fuera verdad, habría entonces muchos caminos o muchos medios para la salvación y por lo tanto ninguna necesidad del evangelismo. Pero como solo hay un Dios verdadero, entonces Él es el único en quien todos deben creer para ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los pecadores puedan ser salvos. Hechos 4:12. La oración evangelística reconoce que todos deben acudir al único Dios verdadero. Otra razón de la oración evangelística es que la oración evangelística concuerda con la persona de Cristo. La palabra no solamente dice que hay un solo Dios, sino que dice también y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mesites es la palabra mediador y se refiere de alguna manera a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o ratificar un pacto. La humanidad necesita un mediador, necesita un puente que los pueda llevar a Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nadie se puede acercar a Dios por medios propios o por alguna vía alterna como la religión lo propone. Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres y no hay otro. La necesidad de un mediador se refleja en el lamento de Job. Dice, porque él, hablando de Dios, porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga su mano sobre ambos, que él quite de mí su vara y no me espante su terror. Job 9:32-33. Y la respuesta a esa necesidad apremiante del hombre de un mediador que pueda reconciliar a los hombres con Dios es Cristo Jesús. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5:18-19.
No hay otros mediadores. Así la religión quiera imponer esas ideas antibíblicas. No accedemos a Dios por medio de nuestras obras. No podemos acercarnos a Dios por medio de María o de los ángeles o de los santos. Solo es por medio de Jesucristo, hombre. Solo a través de Jesucristo los hombres pueden acercarse a Dios. No hay otro camino, no hay otra alternativa, no hay ningún atajo. Las escrituras son claras. Un solo Dios, un mediador, un solo camino, y por lo tanto oramos para que el mundo entienda y llegue a la verdad de esto. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, y la única manera en la que pueden ser salvos es a través del único mediador, a través del único Dios Salvador. Solo hay un mediador, y ese es Cristo Jesús, hombre mismo. Y la palabra aquí, hombre, es la palabra antropos. Cristo se volvió hombre. Él fue Dios siempre y no dejó de ser Dios cuando se encarnó. Él se volvió hombre también. Él es el Dios y hombre perfecto. Y como tal, Él toma a Dios y al hombre y los une. Es el puente entre los dos. Cristo Jesús es ese mediador. Hebreos 8:6 dice de Él: por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Él es el que toma a Dios y al hombre, restaura la paz y la amistad, ratifica un pacto, forma un acuerdo y edifica una relación entre Dios y el hombre. Él ha tomado su postura entre el Dios ofendido y el pecador ofensor, y Él ha mediado para unirlos. Todos los hombres que vienen a Dios lo deben hacer a través de Él. No hay otra alternativa. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo: oramos por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y Dios es el único que los puede salvar, y Cristo es el único mediador por el cual pueden venir a esa salvación. No hay otro Dios, no existe otro Dios. Todos los hombres deben saberlo, y su salvación está en el único Dios Salvador, y esa salvación es a través del único camino que es Jesucristo. Y de esta manera debemos orar por la salvación de los hombres, porque fuera de Cristo están condenados eternamente. Esa es la razón por la que este es un tema tan serio y tan importante para la iglesia. La oración evangelística tiene otra razón, y es que la oración evangelística refleja la plenitud de la expiación de Cristo. En el versículo 6 se nos dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio a sí mismo. Él mismo dijo en Juan 10, 17 al 18: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo se dio a sí mismo. No dio una porción de sí mismo. No dio algo que de pronto Él poseía y podía dar, o algo que de pronto le sobraba y no necesitaba. No. Él dio todo. Esa es la totalidad, el todo. Cristo Jesús, de manera voluntaria, se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí tenemos un término teológico valiosísimo que debemos entender, pues describe la muerte expiatoria de Cristo con total profundidad. Rescate es la palabra antilutrón, y al tener una preposición añadida, acentúa el sentido de que se le da a esta palabra y enriquece además el significado de rescate. No es un simple rescate donde alguien paga con dinero o algún bien material la liberación de una persona. Este rescate es un rescate sustitutivo. Es como si un padre recibiera una nota de que un hijo es secuestrado y la nota demanda que él fuera y se convirtiera en la persona secuestrada
para poder liberar al Hijo amado. Cristo se vuelve la víctima para que podamos ser liberados. Cristo no pagó simplemente un rescate para liberarnos. Él se convirtió en la víctima en nuestro lugar. Murió nuestra muerte y cargó nuestros pecados. Él se dio a sí mismo y se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, ¿por quién hizo esto? Por todos. Esto no quiere decir que todos se van a salvar. Implica que la obra de Cristo en la cruz es lo bastantemente grande, lo bastante suficiente para todos los hombres. Algunos llegan a pensar que este término todos se refiere únicamente a todos los que serán salvos, pero eso es limitar la obra de nuestro Señor. Su expiación es suficiente para todos. La frase "se dio a sí mismo en rescate por todos" nos muestra la suficiencia de la expiación de Cristo. El rescate que pagó Cristo a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos, pero eficaz para los elegidos. Ahí está la diferencia. Alcanza para todos, es más que suficiente para todos, pero es eficaz solo para los elegidos. La expiación de Cristo es, por lo tanto, ilimitada en cuanto a su suficiencia, pero limitada en cuanto a su aplicación. Verdaderos beneficios aumentan para todos, gracias a la obra expiatoria y suficiente de Cristo. El Evangelio puede predicarse indiscriminadamente a todos. El agua de vida y el ofrecimiento de misericordia divina se extienden gratuitamente a todos. Apocalipsis 22:17. A Cristo se le anuncia como Salvador para que todos aquellos que lo acepten lleguen a salvación. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa a Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:14. Todo aquel que confiesa, o sea, realmente es todo aquel que cree. No todos van a ser salvos. Pero su obra en la cruz es suficiente. Es suficiente para que se pueda expandir el mensaje del Evangelio, para que podamos proclamar las verdades. Pero solamente va a llegar a ser eficaz en los que creen, es decir, en los que han sido predestinados para salvación. Además, también podemos mirar algunos beneficios generales, y es que en un sentido temporal, toda la raza humana fue reservada para la inmediata destrucción y para un juicio inmediato cuando Adán pecó. Pero los pecadores experimentan el retraso del juicio de Dios sobre sus pecados. Es decir, Dios pudo haber venido y fulminar y juzgar inmediatamente a toda la humanidad, a todos los pecadores, pero de alguna manera hay un retraso allí. E incluso eso es misericordia para ellos, porque su destino final será el infierno. El hecho de que Jesús se dio en rescate por todos no quiere decir que todos serán salvos. La palabra es clara cuando dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. La muerte de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados de todas las personas. Pero solamente se aplica, es eficaz a los elegidos. El precio que se pagó es infinito. Si se añadieran miles de millones al número de los elegidos, Cristo no tendría que sufrir una vez más los golpes de la ira divina para pagar el precio del pecado por ellos, porque lo que Él hizo fue suficiente. Fue suficiente para generaciones y generaciones hasta que nazca el último ser humano que debe nacer. Fue suficiente. Pero lo que tenemos que entender es que debido a su soberano decreto, esa obra solamente va a ser eficaz en aquellos que van a creer en el mensaje del Evangelio. Por eso es ilógico pensar que todos se van a salvar.
aun cuando no quieren y rechazan a Jesucristo. Así que el infinito precio que pagó nuestro Salvador fue sin duda suficiente para todos. La expiación de Cristo es un acto divino, es indivisible, inagotable, suficiente en sí mismo para cubrir la culpa de todos los pecados que se han cometido y que se cometerán en la tierra. Por lo tanto, la salvación puede ofrecerse a todos sincera y legítimamente, aunque solamente los elegidos responderán. Sin embargo, es importante reiterar que aunque el propósito salvador de Dios está limitado a los elegidos, su deseo por la salvación de los pecadores se extiende a todo el género humano. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso Cristo se dio a sí mismo en rescate suficiente para todos. Es algo maravilloso ver cómo la obra expiatoria de Cristo nos revela el corazón de Dios para la salvación de los pecadores. La última razón de la oración evangelística. La oración evangelística está de acuerdo con el llamado divino que se le hizo a Pablo. Versículo 7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. La encomienda divina que se le hizo a Pablo se basa en estas verdades: que Dios es nuestro Salvador, Cristo es nuestro mediador y Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. La palabra predicador se deriva del verbo keruso, que significa anunciar, proclamar, hablar en público. Debemos entender que en el mundo antiguo no tenían medios informativos, no había maneras diversas de hacer anuncios a las personas. Entonces los anuncios se hacían en la plaza de la ciudad. Pablo era un heraldo público al proclamar el evangelio de Jesucristo. Un apóstol era un mensajero enviado en nombre de Cristo. Si el mensaje del evangelio fuera exclusivo, contradeciría la comisión que el Señor le entregó a Pablo. Entonces, reafirmando la importancia de todo lo que Pablo está diciendo, él escribe: digo verdad en Cristo, no miento. Ahí reafirma que todo lo que ha dicho pues es completamente verídico. Pablo dice: ustedes saben que esto es la verdad y yo no estoy mintiendo. Ustedes saben que este es mi llamado y puede haber algo de reprensión en lo que él dice, porque pudo haber algunos en la iglesia que en cierta manera estarían en contra de las enseñanzas y las conclusiones que muestra aquí Pablo, y les recuerda que está hablando la verdad. Nosotros también tenemos el llamado a proclamar el evangelio al mundo perdido. Ese llamamiento, así como la divina encomienda de Pablo, se basa en el deseo de Dios de que todos sean salvos. La oración evangelística, entonces, reconoce nuestra responsabilidad frente a la proclamación del evangelio. Y con eso terminamos el cuarto punto que teníamos de la oración evangelística. Y el quinto y último elemento que tiene la oración evangelística es la actitud con la que se debe hacer esta oración evangelística. Versículo 8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La palabra pues indica que este versículo depende de los primeros 7. No está sugiriendo un cambio de tema. El cambio de tema viene en el versículo 9, cuando Pablo emplea las siguientes palabras: asimismo que las mujeres, y comienza a exponer ahora otro tema. Ahí Pablo cambia de tema y se va a centrar ahora en hablar de las mujeres y su función dentro de la iglesia. Entonces el versículo 8 hace parte de los primeros 7 y es el cierre para el tema que está tratando allí, que es la oración evangelística. Entonces Pablo ahora nos dice con qué actitud
debemos orar. La palabra quiero viene de la palabra griega boulomai, que es diferente a la palabra telo, la cual veíamos versículos anteriores cuando hablábamos de la voluntad deseada que proviene de un deseo del corazón. Boulomai puede traducirse como ordeno, tengo el propósito de. Entonces tiene la intención de decir yo mando que esto debe hacerse, es un mandato, es una orden, es un decreto. Entonces aquí Pablo está cerrando el tema planteado en los versículos anteriores y está dando un mandato de cómo debe hacerse. Es decir, cuál debe ser la manera en lo que esto se debe aplicar y cómo se debe aplicar a la iglesia. Quiero pues que los hombres, la palabra hombres es andros, que es el plural de aner, el cual es hombre. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. Y además que nosotros debemos aprender a asimilar en cuanto a las funciones de la iglesia. El Señor ha establecido un orden y unas funciones. Esta palabra no está hablando de hombres en un sentido universal, hablando de ambos géneros, masculino y femenino. Es decir, en ocasiones la Biblia habla de hombres haciendo referencia a la humanidad en general, hombres y mujeres, como el caso de este mismo texto en el versículo 1, cuando Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La palabra aquí usada para hombres es antropos, que hace referencia a la humanidad en general, tanto a hombres como mujeres. Pero el mandato que Pablo está dando en el versículo 8, cuando dice, quiero pues que los hombres, la palabra hombres es andros, que hace referencia exclusiva al masculino, marcando una distinción clara a las mujeres en el femenino que es gune. Entonces, él está diciendo, quiero que los hombres masculinos oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Y aquí es importante que expliquemos esto. No quiero que las mujeres se sientan aludidas o que piensen que las mujeres no deben orar. Esto quiere decir que en la vida de la iglesia, cuando la iglesia se reúne y es momento de orar por los perdidos, los hombres deben orar. Ahora, este es el énfasis. Es usado de una manera muy clara aquí y quiero que vayamos profundizando un poco y entendamos esto, del por qué Pablo lo instaura de esta manera, lo instituye de esta manera. Esto quiere decir que Pablo escoge sus términos de una manera muy cuidadosa. Es muy cuidadoso a la hora de establecer los términos. No es que Pablo se equivocó y quería decir que todas las mujeres y los hombres. No, Pablo escoge. Además que tenemos que tener en cuenta que el que inspira a Pablo es el Espíritu Santo. Entonces, en últimas, es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender acá. Dice, quiero que los hombres o los masculinos oren. La frase en todo lugar aparece 4 veces en los escritos de Pablo, 1 de Corintios 1:2, 2 de Corintios 2:14, 1 de Tesalonicenses 1:8 y en este texto de 1 de Timoteo 2:8. Las 4 veces que Pablo utiliza esta frase en todo lugar se refiere a la reunión oficial de la iglesia. No está diciendo en el baño, en la cocina, en el trabajo. No, debemos orar obviamente y en todo tiempo y ojalá sí en todo lugar. Pero aquí Pablo está estableciendo el orden en el servicio de adoración cuando la iglesia se reúne. Entonces, los hombres, según el diseño divino, la función que cumplen dentro de la iglesia es la de liderar la adoración pública. Y eso lo vamos a entender con más detalles en las próximas semanas cuando veamos las funciones de las mujeres y de los hombres en la iglesia. Los hombres son líderes cuando la iglesia se reúne para la adoración colectiva. Cuando se hace oración por los perdidos, en esos momentos los hombres deben hacerla. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan orar o que no pueden orar por los perdidos. No. Está apuntando a la organización de la adoración pública,
Recordemos que Pablo está instruyendo a Timoteo en cada aspecto organizacional y de dirección de la iglesia. En la adoración pública, cuando se reúne la iglesia en el día del Señor, el patrón establecido por Dios para la vida de la iglesia es que los hombres sean los que guían la adoración pública. Y aquí no hay algún tipo de discriminación o de machismo por parte de Pablo. Si las mujeres llegan a pensar eso de alguna manera, sáquenlo de sus corazones. Porque lo que Pablo está aludiendo aquí es a una serie de roles y funciones dentro de la iglesia. Ustedes como mujeres tienen funciones y roles magníficos dentro de la iglesia, un alto llamado ustedes tienen como mujeres, y los hombres tienen también sus roles y sus funciones, y también hay un alto llamado para los hombres en la iglesia del Señor. Por eso es que Pablo, a partir del versículo 9 hasta el 15, va a exponer de manera detallada el rol y las funciones de las mujeres en la congregación. Las mujeres también deben orar, pero no en el marco de dirigir la oración evangelística ni de dirección en la adoración pública. Albert Barnes, teólogo presbiteriano del siglo XIX, en un comentario sobre este versículo, escribió, y cito: la dirección aquí dada de que los hombres deben orar, a diferencia de los deberes de las mujeres, especificados en el siguiente verso, puede implicar que los hombres deben realizar los ejercicios de adoración pública y los deberes de las mujeres pertenecen a una esfera diferente. Entonces, Pablo nos indica cómo es la manera correcta en cuanto a la organización. Querida congregación, algo que deben entender muy claramente. Y es que en la Biblia no hay discriminación de género. No hay tal cosa como la discriminación de género. No hay tal cosa como el machismo y no hay tal cosa como el feminismo. Hay unos roles que Dios ha establecido en su organización, en la organización para la iglesia, en la organización para el matrimonio, para la vida. No hay discriminación alguna, como algunos llegan o pueden llegar a pensar. Eso es algo que se ha metido debido al pensamiento de la sociedad actual. Pero sáquense cualquier idea de machismo o de feminismo dentro de la Biblia. Lo único que hay es una diferencia de roles, pero los dos, tanto hombres como mujeres, son vistos de la misma manera y con el mismo valor frente a los ojos de Dios. Entonces, Pablo nos indica cuál es la manera correcta de orar, pero también la actitud con la que se debe dirigir dicha oración. Dice: levantando manos santas sin ira ni contienda. Manos santas representan una vida santa. Esto es un requisito previo para la oración eficaz. El Salmo 66:18 nos dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Santas traduce ocios, que significa no contaminado o sin las manchas del mal. Los que oran por los perdidos no deben distinguirse por la ira y la contienda, deben ser santos en su corazón y en su conducta. Con las manos es que se realiza la mayoría de actividades de la vida. La mayoría de las cosas en nuestra vida involucra nuestras manos. Y el punto es que el que ora debe ser el tipo de persona que está viviendo una vida santa. Ese es el punto aquí. No hay algo tal como manos santas en sí mismas. Está hablando de la pureza de manos. Expresa la idea de una vida pura, de la idea de pureza en la vida de la persona. Entonces, ¿quiénes son los hombres que deben orar en la adoración pública por los perdidos? Aquellos que tienen manos limpias. ¿Qué quiere decir eso? En un sentido, que tienen una vida pura, un corazón puro. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en un lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Salmo 24, 3 al 4. La actitud de una vida santa, de una vida pura. Esto no quiere decir que
sean personas que no cometen pecado, porque no existen personas que no cometan pecado. Está hablando de una vida piadosa, de una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida escrituralmente coherente. Eso es lo que está hablando aquí la palabra, no con vidas dobles, ni vidas impuras, conciencias, como dice Pablo, de un corazón puro y de una conciencia limpia. A eso es a lo que nos exhorta la palabra. Entonces la frase, sin ira ni contienda, se refiere también a una actitud interna. No hay enojo, no hay desacuerdo en contra de Dios, o no hay odio o rencor con los hombres. Ese es un corazón puro, un corazón amoroso. El mejor ejemplo de oración evangelística es nuestro Señor mismo. Isaías 53:12 nos dice que Él intercedió por los transgresores. En la cruz, Él oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Dios respondió esa oración con aquellos miles de convertidos en Pentecostés y miles más a través de los siglos. Esa es nuestra actitud en la oración, con todo lo que ya hemos visto de la oración evangelística, desde su naturaleza hasta la actitud final. Esa es nuestra actitud en la oración. John Knox, aquel predicador de Escocia, oró de la siguiente manera: dame Escocia o muero. Y la historia nos dice que pocas veces en las épocas del hombre, un solo individuo ha cambiado de una manera tan impactante a una nación entera como John Knox, usado por Dios para cambiar a Escocia por la salvación de las almas. George Whitefield oró de la siguiente manera: oh Señor, dame almas o quítame el alma. ¿Tenemos una pasión y ese anhelo por la salvación de los perdidos? Ahí es donde comienza el evangelismo, querida congregación. Esto no quiere decir que tengamos a los perdidos siempre como ay pobrecitos y como hacen en las iglesias actuales de alguna manera alcahuetearles una vida pecaminosa y sentarlos ahí en la iglesia y que escuchen y que se sientan tranquilos. Entonces no hablamos de pecado, no hablamos de nada que los vaya a ofender para que se sienten ahí. No. La necesidad es que nosotros tenemos que ver, es la necesidad putrefacta que tienen ellos. Esa necesidad y esa vida tan miserable que llevan sin el Señor y que los conduce además a una vida de destino fatal, a un destino, una muerte terrible como es el infierno. Eso es a lo que nosotros tenemos que concentrarnos, centrarnos en eso. Ahí es donde comienza el evangelismo, en nuestra vida de oración y en la vida de oración de la iglesia cuando se congrega para adorar, porque no solamente la oración por los perdidos se debe hacer en el culto público la hacen los hombres que dirigen la adoración pública, pero en nuestras vidas diarias debemos orar por los perdidos. Mujeres, oren por los perdidos. Cuando se reúnan mujeres a orar o haya grupos de oración también en la iglesia, oren por los perdidos. Necesitamos entender eso. Necesitamos hacer un pacto en nuestros propios corazones para orar personalmente y también en el día del Señor oraremos públicamente por los perdidos. Que Dios se agrade de nuestra obediencia y la salvación de las almas. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias infinitas te doy, amado Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por las verdades tan profundas que nos muestras el día de hoy. Señor Dios, yo lo único que te pido es que, por favor, Espíritu Santo, esta palabra llegue a los corazones, a lo profundo de los corazones de las personas que escuchan este sermón, Señor. Permítenos también como congregación, amado Padre, poder tener un verdadero peso por la salvación de las personas y que podamos, amado Señor, ser obedientes a tu palabra, que como iglesia, amado Señor, podamos ser obedientes y podamos organizarnos, tal como tú quieres que se organice la adoración pública, mi Señor, entendiendo que tanto hombres como mujeres tienen roles diferentes, pero que eso no nos vaya a desviar, amado Señor, del propósito que tenemos, la tarea
tan grande y tan importante que tiene la Iglesia, que es el orar por los perdidos, que es la tarea evangelística de ir y proclamar el mensaje del Evangelio. Te pido, mi Señor, por favor, nos guardes, nos ilumines, nos guíes a través de tu santa palabra. Transforma nuestras mentes y nuestros corazones, mi Señor, y que todo, Señor Dios, sea para tu gloria y para tu honra. Amén.